donde los conflictos se generan fundamentalmente en las tierras de abundancia, no en las tierras de escasez, donde el acceso a la abundancia, el control de la abundancia y el usufructo de la abundancia no es un tema sencillo, no es un tema menor, porque tierras de abundancia son estas las nuestras, las de América del Sur. Tierras que con sus 18 millones de kilómetros cuadrados, sus 400 millones de habitantes, un 6% de la población, un 30% de las reservas de agua dulce del mundo, tremendas reservas en biodiversidad, en minerales críticos como el litio, entre otros, el cobre, el oro, la plata, etc. Recursos naturales energéticos, petróleo crudo constatable, en cada vez mayor abundancia, no significa ello que su distribución alcance para ser equitativa. La abundancia a veces no va de la mano de una adecuada distribución y de un adecuado goteo para los pueblos de estas tierras. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Y quiero hacer esta introducción previa a entrar en el tema de UNASUR. Por eso estoy dándole esta pequeña lata. Esto tiene que ver con muchas cosas de hoy y de antaño. Lucharon nuestros libertadores por la integración. Lucharon por la soberanía nacional y por la integración continental. San Martín, Artigas, Bolívar, Sucre, entre otros, O'Higgins. Y luego siguieron luchando otros actores, entre ellos Trías. Pasaron, pero la semilla quedó en los pueblos en que vivimos. Esa semilla que florece y a veces en un ámbito de cambio climático, por llamarlo de alguna manera, desaparece. No son suficientes la voluntad de los gobiernos, son necesarias la voluntad de los pueblos. Y que estos procesos de integración, que no es un medio, sino que debe ser un fin, sean de carácter permanente, para que sean políticas de Estado, por encima del signo ideológico de los gobiernos de turno. Si no, es imposible. Como vinieron, se van. Como florecen, padecen. Esto es así. Y es la realidad que vivimos. Y por eso los hombres y mujeres de nuestras tierras, que están al frente de los gobiernos, los actores sociales que están al frente de las entidades críticas de cada país, tienen como destino, obligación y mandato generar procesos de integración al servicio del bienestar popular. El siglo XIX y tal vez antes, nuestras tierras se vieron sometidas a tremendas luchas internas, donde los procesos de integración y de las hipótesis de los conflictos, como suele llamarse en América del Sur, tenían que ver con conflictos entre hermanos, entre países hermanos que compartían fronteras, que compartían región. Tal vez apoyados por situaciones irresueltas desde el punto de vista limítrofe, fronterizas o de territorios, pero también y fundamentalmente por designios extraterritoriales que no favorecían la integración y sí lucraban política y económicamente con el proceso de fragmentación.
El siglo XX significó procesos de unidad, procesos en el cual lo económico, procesos en los cuales el intercambio comercial tal fue el eje de la unión de distintos países y dio forma a una serie de uniones y a una serie de fenómenos que hoy aún existen, no poco importantes, pero no suficientes. Los últimos 10 años en nuestra realidad han marcado la emergencia de la integración con epicentro en lo político y teniendo incorporado, sí, lo económico y otros aspectos. Y al frente de ello quiero significar lo que ha significado para nosotros y pensamos significará en el futuro para nuestras tierras la Unión Sudamericana de Naciones. ¿Molesto? ¿Se ve? La Unión Sudamericana de Naciones, unión de carácter político, y remarco esto porque los antecedentes no eran tales en las uniones que precedieron a la UNASUR. Significó un avance desde el punto de vista geoestratégico de tremendo valor para el pueblo sudamericano. Con antecedentes en la Cumbre Energética Sudamericana de Margarita, en Venezuela, en Cusco el 8 de diciembre del 2004, Brasilia 30 de septiembre del 2005, Cochabamba 9 de diciembre del 2006, hasta que la Cumbre de Presidentes el 23 de mayo del 2008 genera el Tratado Constitutivo de la UNASUR, la Cumbre de Presidentes, que busca construir una identidad sudamericana y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, integrando a todos los países de nuestra América del Sur, desde Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, hasta el sur de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Con objetivos como construir de manera participativa y consensuada, otorgando prioridad, como ya dijimos, al diálogo político, pero también a las políticas sociales, de educación, de energía, de infraestructura, de financiamiento, del medio ambiente, entre otros. Un espacio de integración cultural, social, económico y político fundamentalmente, con miras a lo fundamental, a eliminar la desigualdad socioeconómica, a lograr la inclusión social y participación ciudadana y a fortalecer la democracia y reducir las asimetrías. Recordemos que vivimos en esta tierra tan rica, tan propositiva desde el punto de vista de sus recursos, pero una tierra de tremendas desigualdades, donde tal vez la tierra de mayor desigualdades en el mundo, porque la distribución de la riqueza es sumamente limitativa. Esta UNASUR, que genera ya desde su inicio la creación de una serie de consejos. Y esto es un elemento muy importante, porque estos consejos que se generan, como el energético, el Consejo Sudamericano sobre el Problema Mundial de la Droga, el Consejo de Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Crimen Organizado, de Infraestructura y Planeamiento Electoral, de Desarrollo Social, Economía y Finanzas, de Salud, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, tal vez signifiquen un símil de lo que cada gabinete nacional de los gobiernos sudamericanos generan en su propio país. O sea, ya desde el vamos se generan todos estos elementos que tratan de aunar a nivel sudamericano lo que en clave nacional se realiza en cada país en las distintas áreas en cuestión. No había existido hasta el momento en los distintos procesos de integración de Sudamérica nada que tuviera que ver
con un Consejo de Defensa Sudamericana o con la unión o integración de actores desde el punto de vista de defensa o eventualmente desde el punto de vista militar. Existieron antecedentes como la declaración política del Mercosur, Bolivia y Chile en el 2002 sobre una zona de paz sudamericana, solo una declaración. En el 2004 la declaración de San Francisco de Quito sobre el establecimiento y desarrollo de la paz andina. Pero el 16 de diciembre del año 2008 en Salvador de Bahía, ya conformada la UNASUR, Brasil presenta el proyecto del Consejo de Defensa y la creación de un Consejo Sudamericano de Defensa que tendría como fines la elaboración de políticas de defensa, el intercambio de personal, formación y capacitación militar, ejercicios militares conjuntos, participación conjunta en misiones de paz, integración de bases industriales de la defensa. Y los presidentes de UNASUR establecen el Consejo de Defensa Sudamericano. Y quiero contarles algunas pequeñas cositas que tienen que ver con lo cual ha sido la vida y la evolución de estas cosas, porque personalmente me ha tocado participar en ellas. Brasil fue un impulsor central del Consejo de Defensa Sudamericana, en una América del Sur variopinta desde el punto de vista político, donde países de gobiernos liberales, de gobiernos de derecha, de gobiernos progresistas, convivían en forma escalonada, en forma errática a veces, en lo que era un proceso de evolución que nunca fue lineal de nuestros pueblos. Pero se buscó tener un mínimo común denominador en cuanto a la integración de una visión, de una política de defensa al servicio de la integración sudamericana. Y como dije anteriormente, Brasil fue un impulsor central de este proyecto, con un criterio político-estratégico muy importante para los fines que luego veremos, entendemos nosotros, se persiguen desde este punto de vista. El presidente Lula le pidió al ministro de Defensa, Nelson Jobim, de aquel entonces, que hiciera una recorrida por los países sudamericanos. Y recordemos quién eran los presidentes de aquel entonces. Desde Uribe en Colombia, Bachelet, Kirchner, Chávez, Tabaré Vázquez y así otros más. Distintas ideologías, distintas formas de llevar adelante sus procesos nacionales, distintas formas de defender la soberanía nacional. Y Jobim hace esta incursión sudamericana. Nosotros lo recibimos en el Ministerio de Defensa con el doctor Bayardi, que era en aquel entonces nuestro ministro. Me tocó estar en esa mesa. Y en aquel momento Jobim nos plantea la necesidad que por primera vez en Sudamérica se creara una unión en el área de la defensa de distintos países sudamericanos. No, y estas fueron sus palabras, para formar una OTAN del Sur. No para formar una OTAN del Sur, sino para generar un ámbito de coordinación, de cooperación y de consulta en el área de la defensa. Y trabajar en ese sentido a través de un grupo de trabajos que propendiera a lograr tal fin. Ese fue el planteo central de Jobim. Luego, los presidentes y presidentas de la UNASUR crean ese grupo de trabajo que se reúne por primera vez en Chile, antes de conformar el Consejo de Defensa Sudamericana. Estoy hablando en el año 2008. Allí concurrimos. Recuerdo con el malogrado, no está presente entre nosotros hoy, Pedro Vaz, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex embajador en Chile. Concurrimos representando a nuestro país. La reunión fue en el Hotel Carreras, ex Hotel Carreras, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, frente al Palacio de la Moneda, que aún
mantenía en su frente vestigios de la noche larga que vivió nuestro país hermano. Y a pesar de esas circunstancias, vivimos un proceso fermental de integración y de comunicación, buscando mínimos comunes denominadores que permitieran a países tan diferentes, con historias tan diferentes, con orígenes tan comunes, llegar a lo que luego fue el Consejo de Defensa Sudamericano.